Buen día, mujeres de fe. Aquí estamos para compartir la palabra del Señor. Y vamos a hablar ahora un tema sobre el perdón y la restauración. Que ese también es un gran milagro que nos ha otorgado nuestro Señor Jesús. Y el mejor ejemplo que vemos aquí en la palabra del Señor es el apóstol Pedro. Nosotros sabemos que el apóstol Pedro era de un carácter un poco extrovertido, siempre quería estar de los primeros, siempre él quería llevar la batuta en todo y, y él también tuvo que aprender lecciones que vienen de parte del Señor. Y lo vemos aquí en la escritura, en Lucas 22, desde el verso 31, el Señor le advierte a Pedro, le advierte algo, ¿ya? Y le dice, mire, le dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Le está advirtiendo el Señor Jesús a Pedro que va a ser zarandeado. Cuando el trigo es zarandeado, no es para ser eliminado, todo lo contrario, es para prepararlo, para que se pueda comer, para que se pueda disfrutar. Aquí le está diciendo, pero vas a ser zarandeado como a trigo, porque para sacar el grano tenían que zarandearlo. Eso iba a suceder con Pedro, pero el Señor también le dice, pero yo he rogado por ti. Antes, en el otro evangelio, en Mateo capítulo 26, mira lo que él le dice. Dice, y cuando en el 26:30 dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro, cuando le está haciendo esta declaración al Señor, él lo está haciendo de una forma sincera. Él está pensando que no es capaz, que no lo va a hacer, que no va a negar al Señor. Sin embargo, cuando llega el momento de la crisis, el momento del dolor, el momento de la circunstancia adversa, nuestra fe se tambalea. Y en este caso el apóstol también se tambaleó. Y dice la palabra del Señor, ¿cierto? Si lo vemos aquí, dice, en el mismo capítulo que vimos, ¿cierto? En el capítulo 22,
Ahora en el 54 dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Habían tomado preso al Señor, ¿cierto? Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no le conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Este hombre que le había hecho la promesa, aunque todos te dejen, Señor, yo no me voy a escandalizar, yo voy a estar ahí, Señor, pero en el momento de la crisis, en el momento del dolor, él le niega al Señor 3 veces. Y no solamente le negó de una forma así como pudimos leer, ¿ya? El Señor le dijo, vosotros se van a escandalizar. Y aquí en Mateo 26, mire, dice la forma en que él le negó, ¿no? Dice en el 70, mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices. ¿Ya? Después otra, dice, saliendo a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a este hombre. Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, miren esto, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. Y dice aquí, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, saliendo afuera, lloró amargamente. Muchas veces, amadas hermanas, los momentos de crisis, los momentos de dolor son los momentos de prueba de la fe. Aquí está este Pedro que le prometió al Señor que jamás le iba a negar y sin embargo en este momento de incertidumbre, de desazón, él estaba negando a su maestro. Pero el Señor lo mira y lo mira, dice la palabra del Señor, el Señor miró a Pedro. El Señor no lo mira con reproche, el Señor lo mira con amor. Y dice que la mirada del Señor produjo arrepentimiento, porque Él dice que lloró amargamente. Después de esto vemos a Pedro ya con el Señor resucitado. Primero que él va a la tumba a ver si ha resucitado. Y después lo vemos cuando está en Juan 21, cuando el Señor se presenta en la playa y los está esperando con comida en la playa y los llama y hace que su pesca sea abundante y se encuentra ahí con Pedro. El Señor no viene a hacerle un reproche, sino que le hace una pregunta. En el 21:15 de Juan dice, cuando hubieron comido,
después de comer, mire qué lindo, Él primero quiso que disfrutaran de su presencia, de que comieran juntos. Incluso dice, si ustedes leen más arriba, dice que nadie se atrevía a hablar. Estaban todos comiendo, disfrutando solamente de la presencia del Señor. Y dice, y el Señor le dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Dicen que cuando el Señor le pregunta aquí a Pedro, ¿me amas? Él ocupa la palabra ágape, que significa el amor que es capaz de llegar al sacrificio. Y Pedro le contesta con la palabra fileos. Sí, Señor, te quiero mucho. Sí, Señor, te tengo cariño, de afecto fraternal. Y en todas las ocasiones él le contesta, pero en la tercera ocasión, y le dice, apacienta mis corderos, y después le dice, pastorea mis ovejas, y en la última le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La respuesta de Pedro a la pregunta del Señor le dice, Señor, tú me conoces, tú sabes todo, Señor. Tú me conoces, tú sabes, tú conoces mi interior, tú conoces mis fallas y mis debilidades también. Tú sabes que te amo. Pedro sabía que su amor todavía no era perfecto. Él ahí reconoce eh, que él todavía necesitaba de la ayuda del Señor para seguir adelante. Pero también sabía que él amaba al Señor y que él quería servirlo. Y por eso el Señor le dice, cumple tu misión, apacienta mis ovejas. No he dejado, le dice el Señor, de tener propósito contigo. Yo ya te he perdonado. Y aquí, hermana, el Señor lo reanima. El Señor lo alienta a seguir adelante. O sea, está el perdón, pero también está la restauración del propósito de Dios sobre su vida. A nosotros también nos puede suceder como a Pedro, que en momentos de crisis, en momentos de circunstancias adversas, en momentos difíciles, de dolor, quizás nuestra fe no sea tan firme como nosotros pensamos, porque a veces pensamos que estamos, pero súper ahí, estamos completos, pero en el momento de la crisis es donde tenemos que afirmarnos solamente en la gracia del Señor Jesucristo. Mire, y el Señor le preguntaba, Pedro, ¿me amas hasta llegar al sacrificio? Y me da gusto ver cómo este apóstol, este discípulo, que aquí a lo mejor tuvo sus debilidades y después al llegar el Espíritu Santo se le complementó todo y él pudo tener nuevas fuerzas y pudo seguir hasta llegar al fin de sus días a ser sacrificado por su Señor. Y él mismo pidió no ser, porque fue crucificado, no ser crucificado como su Señor, porque no era digno de ser crucificado como su Señor, y pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Amadas hermanas,
A lo mejor pensamos que hemos fallado delante del Señor, que hemos pecado delante del Señor, pero la gracia del Señor y su perdón están ahí para nosotros. La mirada del Señor siempre va a ser con amor, para levantarnos, para renovarnos, para mostrarnos que el propósito de Él no ha dejado de ser por nosotros fallar. Él sabe que somos polvo, dice un salmo. Él sabe que podemos fallar, pero también Él nos conoce, conoce el corazón y sabe que le amamos. Tú, Señor, lo sabes todo. El perdón y la restauración es parte de su amor, es parte de su misericordia. No nos dejemos que si hemos fallado, si de repente nuestra fe no ha sido toda la potente que nosotros queremos que sea, el Señor sabe que dependemos de Él. Sabe que no es con fuerzas nuestras, porque si fuese con fuerzas nuestras no podríamos. Así que el Señor entiende eso y nos dice, el propósito que tú tienes, el propósito que yo te he dado, aún está vigente. Pastorea mis ovejas.